Yo quiero hablarle durante unos instantes de un hombre que nace en la esclavitud. Sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos. Estoy hablando de Josué. Cuando nace en la esclavitud, él sabe que ese va a ser su destino y que va a morir como esclavo, como un anónimo, un NN. Pero llega Moisés a su vida, no a la suya, sino a la vida de todos los israelitas, y libera al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces, en el desierto, Josué alcanza la posición de líder al lado de Moisés. Es el segundo a bordo. Observa lo que hace Moisés. La Biblia narrará que mientras que el profeta, el patriarca sube al monte, Josué está unos metros más abajo, mirando lo que Dios hace con Moisés, observando, lo asiste en todo. No se le caen las alianzas por ser un segundo. Es un gran segundo. Asiste a Moisés, le sostiene los brazos, es un poco, pelea las batallas. Mientras que Aarón y Hur, dice las palabras, estarán al lado de Moisés, Josué sale a pelear las batallas y Moisés se queda allí en la retaguardia. Es un hombre que orgánicamente todo dice que va a suceder a Moisés. Y eso es lo que va a ocurrir. No sin antes suceda una tragedia. Llegan al borde de la tierra prometida, están por entrar allí y Dios le dice a Moisés, envía un representante de cada tribu. 12 tribus, 12 representantes. Y los 12 van a espiar la tierra que Dios les dijo que ya se las dio. No que se las iba a dar, que había posibilidad. No. Vayan a ver lo que les voy a dar. Y descubren que la tierra es tal como Moisés había dicho de parte de Dios. Pero de estos 12, 10 vuelven con un reporte negativo. 10 dice, las murallas y los gigantes nos separan de lo que Dios nos dijo, no lo vamos a lograr. 2 tenían un reporte positivo. 2 tenían otra manera de ver las cosas, entre los que estaba Josué. Estos 2 eran Caleb y Josué. Y estos 2 hombres dijeron, no, más podremos nosotros que ellos. Estos 10 decían, somos como langostas comparado con esos gigantes. Estos 2 decían, los comeremos como pan. O sea que hay un espíritu de negatividad en la mayoría y un espíritu positivo en la minoría. Pero la mayoría le creyó a la mayoría. El pueblo decidió que ese día ganara el miedo. Y a partir de ahí dijeron, no lo vamos a lograr. Desperdiciaron 40 años en el desierto. 40 años. Yo decía hoy, y lo vuelvo a repetir, porque es una sensación que no se me va. Para mí, 40 años desperdiciados por culpa de una actitud ajena es suficiente para que mi fe flaquee. Imagínate que por culpa de alguien que está al lado tuyo, pierdes 40 años de tu vida. Veo caras tristes porque uno dice, sí, yo soy ese. Hay gente que se asocia en un matrimonio, en una pareja, en una sociedad, en un ministerio, con gente que por muy buenas intenciones que tenga, te hunde. Y no solo te hunde, sino que te pone en stand-by. Y eso es lo que a Josué le pasa. Y Josué tiene que esperar que toda esa gente con mala onda muera en el desierto. Se presume que a 300 funerales diarios, toda esa gente muere de viejo, de cansancio, de quién sabe qué, van muriendo en el desierto. Los únicos sobrevivientes son Josué y Caleb, sobrevivientes de aquella promesa. Y 40 años ellos mantienen en fe la promesa. Por 40 años no se amedrentan. Por 40 años dicen, Dios nos dijo que nos iba a dar la tierra. Y por culpa de estos cabezones, estos 10 que vieron algo negativo, más los 4 millones que decidieron creer estos 10, no pudimos acceder. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, aunque pasen 40, 50, 100 años, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Aunque se tarde, espéralo, que sin duda viene y no tardará. ¿Lo está recibiendo, sí o no? Así que las Escrituras me muestran que este hombre no se acobardó. En este punto es muy posible que digas, bueno, a mí me ha pasado algo así. Lo dije recién. Que digas, sí es cierto, yo estoy estancado no solo a causa de mis errores, sino a causa del error de alguien que estaba al lado mío, de una sociedad. Me consta que algunos de ustedes han tenido sociedades financieras con personas que te han producido una quiebra. Y a partir de ese entonces no pudiste restaurar tu crédito. Y dijiste, si no me hubiese metido con ese. Otros provienen de un divorcio. Y eso es una sensación de ansiedad
que a veces te cuesta y dices, no solo arruiné mi vida o desperdicié tiempo, sino que me dejó estancado en un punto de la vida. Josué se estancó 40 años, pero lo que yo resalto es que él se mantuvo. Es que él 40 años estuvo confiando en lo que Dios le dijo. Y esa es la primera palabra que quiero que te lleves esta tarde. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que ardió tu zarza hasta ahora. Desde que Dios dijo que te iba a bendecir, pero deja que te diga algo porque conozco a Dios. Si tu zarza ardió, si Dios te lo prometió y dijo que te iba a dar tu tierra, tú vas a poseer la tierra que Él te prometió. Créelo, créelo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Va a ocurrir. Los años pasan y la promesa permanece en el cosmos. Va a ocurrir. No te entregues, no te rindas, va a pasar. Pero yo lo que no quiero es que te agarre la desesperanza. Que digas, se terminó, Dios agotó la paciencia para conmigo. Porque te hayas equivocado tú o se haya equivocado tu socio. Te hayas equivocado tú o tu ex. O tus padres, o quien sea que se equivocó, Dios me dice una y otra vez, como me lo dijo ayer mientras redactaba el mensaje, diles que yo voy a cumplir cada promesa que le di a cada uno de mis hijos que voy a traer mañana por la tarde. No me están creyendo, están creyendo que Dios habla. Dios lo va a cumplir. Por eso dije al principio, yo quiero que este mensaje revolucione tu mente. Que digas, sí, Dios lo va a hacer. Y esto es lo que pasa con Josué. Josué toma el mando, Moisés se lo pasa. Tiene que transformar a un grupo de nómades en soldados. Vaya tamaña tarea que le queda a Josué. Pero Josué se transforma en el nuevo libertador. Es el que le dará las conquistas, el nuevo estratega de guerra. Aprendió a los pies de Moisés. Aprendió siguiendo a su mentor. Ahora su sensei ya no está. Y está Josué solo. Y Josué ahora tiene que conquistar la tierra prometida, ora continuamente al Señor, el Señor le da las estrategias. Y la Biblia nos lleva a un punto que esto es lo medular del mensaje, el que le da título a este mensaje. La Biblia narra que 5 ejércitos con sus 5 reyes, paganos, hostiles, se levantan contra el pueblo de Israel. Le dicen, no vas a pasar. 5 reyes, 5 ejércitos. Eran 5 ejércitos de amorreos, la tribu a la que pertenecían, pero 5. No sé cuánta gente tenían cada ejército, pero imagino que eran varias centenas de miles. Y los 5 se levantan contra Josué. Josué era un hombre de fe, había esperado 40 años desperdiciados como para ahora acobardarse. Así que fue, oró a Jehová y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le da esta palabra, le dice, no esperes que te ataquen, ataca tú. Y no tiembles ante ellos, porque yo te los entrego en la mano, ninguno va a sobrevivir, ninguno se va a resistir. ¿Alguien necesita esta palabra hoy, sí o no? A mí me encanta cuando Dios da estas promesas, se la dio a Gedeón, se la dio a Moisés muchas veces, se la dará después a David y se la da ahora a Josué. Me gusta cuando Dios dice, ráelos, porque habla de un Dios que cuando te da la victoria es total. Si tú dices, bueno, me dijeron que el cáncer se fue, pero quedó un poquitito. Dios todavía no terminó lo que dijo que va a hacer. Dios limpia a fondo, no es dermatológico lo que Él hace, es quirúrgico. Él arranca el tumor. Dios cuando hace algo lo hace para siempre. Si Dios interviene, nadie sobrevive. Si Dios interviene, tus enemigos los vas a buscar. Dice la Biblia, por un camino van a venir, por 7 tendrán que huir. O sea que se van a salir desmembrados. No los vas a ver, los vas a buscar. Buscarás los que hacen la guerra contra ti y no los hallarás. Ningún arma forjada contra un hijo de Dios prosperará. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Se termina. Y a mí me gusta ese Dios. El Dios que le dice a Josué, los vas a eliminar a todos. ¿Saben lo que es pararse ante 5 ejércitos y saber acá que los vas a liquidar a todos? Imagínate que los mexicanos que hay acá van al próximo mundial y Dios les dice, tranquilos que ganan la copa. Imaginen cómo estaría el Memo Ochoa. Estaría así con pechito de paloma, chicharito, insoportable. Imagínense los mexicanos así diciendo, ya Dios nos dijo que nos vamos a llevar la copa.
Así, harían los goles así de taquito, así. Claro, la seguridad cambia cuando sabes que tienes la victoria. Cambia la seguridad. No es lo mismo decir, por ahí me va bien, por ahí me va mal. A que Dios diga, Josué, yo te voy a bendecir. Y yo quiero en primera instancia que esta tarde todo el mundo tenga esa palabra. Si Dios dijo que eres el muchachito de la película, la niña de la película, tú vas a terminar antes de los créditos celebrando. Tú vas a estar en victoria. Tú vas a terminar bien. No terminan tus días sin que Dios te bendiga, sin que Dios te levante, sin que Dios te llene de fe. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Así que Josué sale pechito de paloma a pelear. Y dice la palabra que empiezan a perseguir a los ejércitos amorreos y tienen la victoria. No sé si son superiores en número, pero Jehová peleaba con ellos. ¿Cómo peleaba Jehová con ellos? Bueno, pueden leer las escrituras. Dice la palabra en el libro de Éxodo y en el libro de Josué, porque está dividida en dos partes. Cuando recién están siendo sitiados, cuando después van a la batalla. Y la palabra narra que cuando ellos están persiguiendo a los amorreos, Jehová, que estaba mirando desde arriba, suelta una granizada. Empieza a caer granizo sobre los enemigos. O sea que le caían los piedrazos a los tipos. Mientras que estos los perseguían, el granizado caía allá, el granizo. Dios soltó granizo, porque Dios puede manejar el clima, Él lo creó. Es el mismo Dios cuyo hijo después detendría al mar y al viento en el mar de Galilea, ¿recuerdan? A las olas. Dios es el Dios del clima, Dios es el Dios que puso los océanos en su lugar, el Dios que nivela las montañas, Dios es el que hace las cosas imposibles. Alguien tiene que estar llenándose de fe esta tarde. Dios lo va a hacer. Así que cuando Josué, esto lo creo yo, creo que esto es lo que le pasa por su mente, porque yo soy un poco Josué como ustedes, un hombre común. Cuando Josué ve que Dios suelta granizo y ve que están venciendo al enemigo, también se le junta el sentimiento encontrado que está oscureciendo. La palabra dice, y empezó a oscurecer. Claro, el día tiene las horas de día que tiene que tener. Así que después de 12, 13 horas empezó a oscurecer. Y ahí es cuando Josué no le cierra la promesa de Dios. Porque Dios dijo, no va a quedar ninguno vivo, no prevalecerá ninguno. Pero el día estaba terminando, el telón estaba cayendo. Si el telón del día cae, si se va el sol, sale la luna y está oscuro, los enemigos se escabullen. Los amorreos desaparecen. Y estos sobrevivientes se vuelven a rearmar y vuelven a atacar. Y se retrasa la posesión de la tierra de Dios, Canaán. Entonces Josué dice, ¿cómo puede ser? Dios me dijo esta mañana, o me dijo anoche, que íbamos a poseer la tierra, que íbamos a despojar a estos sinvergüenzas, que no iba a quedar ninguno vivo, y ahora se me está terminando el día. Cualquier otro hubiese dicho, bueno, yo peleo hasta donde puedo. Yo no voy a andar peleando más de lo que tengo que pelear. El día se terminó, ya está. La mayoría de nosotros hubiese dicho, yo ya agoté las opciones, ya está. Me cansé. Y esta es la segunda palabra que quiero transmitirte. Esto va para los que dicen, hice todo lo que se suponía que sabía que tenía que hacer y ya no hay más nada que puedo hacer. Yo ya hice todo, oré, clamé, refinancié, volví a creer, volví a enamorarme, volví a comprar, renté, me asocié de vuelta y se me hizo la noche otra vez. Ahora Josué está en esa posición. Josué está en la postura donde el sol cayó, se está yendo, está oscuro, se está oscureciendo y Dios dijo, antes que termine el día, hoy los vas a destruir a todos. Y todavía hay gente que está viva. Entonces no le cierran las cuentas. Y aquí hay gente que no le está cerrando las cuentas con Dios. Que dice, a mí también me está pasando eso, yo no sé si Dios cambió de opinión, si la fregué, si metí la pata, si Dios se cansó de mí. Pero esta es la palabra que tengo de parte de Dios. Hasta ahora usaste la fe natural, pero a partir de ahora tienes que usar la fe sobrenatural. Decir, yo no sé cómo te la vas a arreglar Dios, pero si a mí me dijiste que ibas a quitar el cáncer completamente, para mí eso significa una sola cosa, completamente. Si tú dijiste que me ibas a prosperar, significa una sola cosa, me vas a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Así que Josué
que ve que Dios hace granizar, se le ocurre una idea y hace la oración más poca ortodoxa y más fuera de lo común que van a encontrar en toda la Biblia. Oigan a Josué con la fe de un niño. Estoy hablando de un tipo que nació en la esclavitud. Estoy hablando de un hombre que se forjó en el desierto, que se comió 40 años desperdiciado por culpa de los otros cabezones. Un tipo que jamás hizo una oración así, en plena batalla, se agarra de la promesa de Dios, ninguno va a prevalecer contra ti, y grita y dice: ¡Sol! Le ora al sol. No le ora, le ordena al sol. ¡Sol! ¡Detente! Ahí en Gabaón. Que es como decir: Sol, quédate en China, no vengas. Tú, luna, quédate en el valle. Ordena a los astros a que se detengan. Astronómicamente, lo que está ocurriendo es que ante la orden de Josué, Dios va a detener la tierra de su eje. Pero lo que él está viendo desde la tierra es que a partir de su fe el sol se va a detener. Y cuando los amorreos están esperando que se termine el día, cuando está llegando el cenit, Dios se pronuncia a favor de la repetición del día. Dios les repite el día. Fue el único día en la historia de 48 horas. Imagínense la cara de los enemigos que decían: no te preocupes que 8 de la noche ya tiene que oscurecer y el sol está arriba. 9 de la noche el sol arriba, 10 de la noche el sol arriba, 3 de la madrugada el sol arriba. Hasta el sol estaba de acuerdo con el pueblo de Dios. Cuando Dios está de tu parte, hasta el calendario, los astros, el universo, todo gira a tu favor, dice Dios. ¡Aleluya! Y dice la Biblia: nunca antes ni después ha habido un día como aquel en el que el Señor escuchó la voz de un hombre y el Señor peleó por Israel. ¿Cómo puede ser que un hombre que nació en la esclavitud, que un hombre común, pueda hacer este tipo de oración extraordinaria, de modo que Dios cambie el eje de la tierra y trastorne los planetas solamente porque un hombre necesita experimentar la victoria que Dios le prometió? ¿Cómo puede esto ocurrir? Yo tengo la respuesta. El mismo Dios que trajo de la muerte a su Hijo otra vez después del tercer día es el mismo Dios de resurrección que puede detener el sol tan pronto tú des la orden. ¿Están conmigo? Díganme amén. Y acá es el punto, este es el otro punto. Yo decía: Señor, ¿cómo hago para que tus hijos, nosotros, entendamos, siendo gente común en el sentido de que tenemos vidas rutinarias, que a lo mejor nos subimos al freeway, tomamos el café, hacemos todo lo que la gente hace, no somos guerreros, no estamos a cargo de una campaña militar? ¿Cómo hacemos para experimentar esta fe sobrenatural? Y el Señor me decía: no tienes que ser especial para usar esta fe. Es al contrario, tienes que tener la mente de un niño, creerle todo como un niño. Si a un niño le dice que puedes volar, el niño se va a lanzar a volar. Si un niño le dice que hay monstruos en el closet, él va a ver monstruos en el closet. Si le dices está protegido por el Señor y los ángeles, él va a sentir a los ángeles. El niño no tiene rollos mentales. Eso no es bíblico. Dios dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, ordenarías al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Noten que Dios dice: no me hables a mí de la montaña, háblale a la montaña de mí. Y esa es la gran diferencia. Si tú le dices a Dios: líbrame de las deudas, no es lo mismo que decir: ¡deuda! Retrocede, porque Dios me hizo próspero, bendito, y Dios dijo que lo que toque va a ser de bendición. Hay momentos que tú tienes que tener la autoridad. Háblale a la montaña de tu Dios. Hay una montaña que está esperando tu orden. En Cúcuta, Colombia, yo tengo un pastor muy amigo, se llama José Satirio dos Santos, nacido en Brasil. Y aunque nos separa la edad, es un gran amigo y es un hombre que nos ha invitado muchas veces. Yo he estado allí en Colombia, en la frontera con Venezuela, predicando en más de una ocasión en la iglesia de Los Pinos. Y cuando él compra, para hacer la historia corta, cuando él compra el terreno,
lo compra sin saber por qué era tan barato el terreno para construir lo que hoy es el Templo de los Pinos. Cuando él lo compra, no sabía que era una montaña, él compró una montaña. Pero no un terreno con tierra, una montaña. Y cuando fue ahí y vio que era una montaña, sintió que la habían estafado. ¿Cómo vas a construir una iglesia arriba de la montaña? Y entonces dice, me estafaron. Y estaba al lado de un hombre que era su, no sé si su mano derecha, pero siempre estaba ahí pegado al pastor, ayudando. Lo llamaba Jairo, se llama Jairo, que lo he conocido, dicho sea de paso. Le dice, Jairo, no sé cómo le vamos a decir esto a la congregación. Y Jairo dice, ¿qué? Si hay una montaña y usted predica que hay que decirle a la montaña que se mueva y la montaña se va a mover, pastor. Va a mover para que se mueva. Y dice el pastor, lo cuento con sus palabras, él dice, Jairo, hay cosas que son metáforas. No se mueve la montaña, los gritos. Y él dice, pero si usted dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos al monte que se mueva, y yo tengo mucha fe. ¿Por qué no oramos mañana aquí y hacemos que la montaña se mueva? Y dice Satirio, para sacármelo de encima, dije, bueno, nos vemos mañana. Al otro día, José le dice a la mujer, me voy a sacar de encima este plomo y le voy a explicar cómo son las cosas, que no hay que tomarse las cosas literal. Y después me vuelvo y voy a reclamar que me devuelvan el dinero del terreno. Y ahí estaba Jairo y había regado la voz a gran parte de la congregación que estaban todos listos para orar. El pastor se quería morir porque dijo, vergüenza con uno paso, pero con todo, ¿qué hago? ¿Y vieron cómo es esto cuando se contagia la fe? Que todo el mundo, aleluya, aleluya, que les agarra así como las ganas de orinar, pero tiene que ver... No, cuando alguien está así, aleluya, aleluya, es mejor que resucites el muerto. Yo le divido. No es lo mismo que, bueno, a ver si pasa, pero cuando la gente está así como excited, tiene que ocurrir. Y Satirio los mira y dice, yo no sabía cómo bajarle el nivel de expectativa. Y encima encendía el fuego, Jairo, porque decía, vamos a orar, ahora van a ser testigos de cómo la montaña se mueve. Vamos, vamos, vamos. Ore, pastor, ore. Y José dice, te dejo orar a ti el privilegio de que ores. Ya lo vamos a invitar a Satirio, les voy a pedir que les cuente esta historia, porque él tiene más detalles todavía. Así que Jairo se para ante la montaña, dice Satirio, yo no sé si la gente atrás estaba mirando, yo tenía los ojos cerrados y el uno tenía el ojo abierto, era Jairo, decía, mire, se va a perder la movida, mire. ¡Montaña! ¡Monte! ¡Quítate que tenemos que levantar un templo! ¡Quítate que tenemos que levantar un templo! Y el monte estaba ahí, no se movía. Dice Satirio, yo voy a esperar unos minutos más, le voy a decir, vamos a casa. Esto no es así. Y de pronto ven en el suelo que unas piedritas, la arenita, se empieza a mover. Y dice Satirio, no sabía lo que estaba pasando, pero me empecé a asustar. Y la gente atrás, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y él se movía. Y aparecen 4 máquinas, 4 grúas, 4 tractores gigantes, así por encima. Obviamente no eran de ángeles ni nada por el estilo, eran maquinarias que después averiguaría habían venido desde Venezuela. Pero a ese momento no sabía, porque en la ciudad, en Cúcuta, no había. La ciudad, la municipalidad, la alcaldía no tenía ese tipo de máquinas. Aparecen 4 máquinas con sus operarios y les dice que se corran, que van a empezar a remover la montaña, tarden lo que tarden. Y entonces Jairo lo mira a Satirio y dice, ¿vio? Ya llegaron los ángeles, ya se está moviendo la montaña y empiezan a removerla. Yo no sé si Dios va a usar ángeles, grúas, pero la montaña se te va a mover. ¿Lo están recibiendo, sí o no? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿De verdad? No sé cómo Dios se la va a arreglar, pero Él va a movilizar lo que tenga que movilizar. Y va a ocurrir. Satirio dice, bueno, para hacer la historia corta, las máquinas estuvieron una semana hasta que removieron todo y alisaron el terreno. Les dije cuánto les debía, les dijeron nada, nos enviaron de la no sé qué ciudad de Venezuela y lo hicieron. Nadie entendió quién los mandó justamente esa mañana. Jairo, seguro que no. Pero Jairo activó los ángeles. Activó una fe sobrenatural.
Ahora, tú puedes buscar la explicación que quieras. Hay explicaciones hasta para las plagas de Egipto. Lo que yo sé es que si Dios no da la orden, no hay plaga que se suelte, no hay langostas que vengan, no hay sangre que venga en el río Nilo. Dios está como autor intelectual de lo que te está pasando, ¿sí o no? Entonces, hay cosas que necesitamos creer como niños. Va a ocurrir y lo tienes que tomar, porque Dios honra la fe de un niño. Tú no quieres deshonrar la fe de un niño. Si el niño tiene fe, tú no quieres deshonrarlo. Si el niño tiene fe de que esta noche va a comer, tú sales a buscar comida de donde sea, pides al vecino. Pero si el nene se sienta allí, se pone la servilleta y dice, vamos a comer, pues tú no quieres deshonrar esa fe. Aunque no lo haya llamado a comer, aunque no haya comida, tú sales y la buscas de donde sea para honrar la fe del niño. Lo que trato de decir es, aunque te parezca que hay cosas que no entiendes, que no coinciden, que hace ruido con tu teología, yo te propongo ser un Josué, que te pares ante el sol y digas, nunca lo hiciste, tal vez nunca se vuelva a hacer, pero yo quiero que el sol se detenga y se repita el día. Todavía no cumplió el Señor lo que dijo que iba a hacer conmigo. No puede terminar el día, no puede oscurecer sin que yo vea mi sueño y el sueño de Dios cumplido. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Están listos para detener el sol ahora? ¿Están listos para que la montaña se mueva? ¡Aleluya! Si eres de los que estás manejando así con la rodilla, tomándote un café, consultando el celular y mirando el tránsito, no estás solo en esta vida. Hay alguien que lo hizo mucho antes que tú, y no estoy hablando necesariamente de tu esposa o de tu esposo, estoy hablando de Marta y no tu vecina, sino la Marta que aparece en las Escrituras. Porque en el corazón de los hombres y las mujeres, a pesar de que vivimos a full, algunos hace muchos años sin parar, tenemos un anhelo de descansar, un anhelo de encontrar nuestro lugar en el mundo sin complicaciones, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, esas nimiedades que se nos van pasando por alto justamente a causa que no nos da tiempo de respirar, no tenemos tiempo de disfrutarla. Cuando nos vamos de vacaciones estamos tan estresados en no olvidarnos nada, en haber cerrado la puerta, haber cerrado el gas, haberle dicho al encargado que nos vamos a ir, más el auto, más lo que hay que llevar, más los chicos, que cuando venimos necesitamos vacaciones para reponernos de las vacaciones, porque venimos estresados. Y eso se suma un año en el cual no nos detenemos, donde los días a veces se hacen cortos para las demandas que tenemos, las cosas que tenemos que afrontar, y entonces hay momentos que nuestro alma se empieza a agotar, nuestra batería empieza a estar baja, y como Marta nos enfocamos en lo que no debiéramos. Esta Marta, probablemente la Escritura narra que probablemente haya sido la hermana mayor de sus dos hermanos María y Lázaro. En aquel entonces el rabí causaba un revuelo entre la élite religiosa por haber resucitado a Lázaro, y estaba de visita en la casa justamente de Marta, María y Lázaro. Las Escrituras no son claras respecto a la cronología de estos sucesos, pero de igual modo había un estrecho vínculo entre Jesús y estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Eran amigos. Cuando Jesús pasaba por ahí, siempre iba a Betania y se quedaba, pernoctaba con ellos, le hacían unas ricas comidas mexicanas, unas quesadillas de pobre, ¿no? Así que la Biblia dice en Juan 11:5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en la escena que nos compete en el relato de Lucas, hay una escena íntima en la que Jesús reprende en un momento a la ocupada Marta. No la reprende, la exhorta de modo tal que la quiere avergonzar. Al fin y al cabo es su amiga, y la Biblia narra que la ama, como a su hermana María y como a su hermano Lázaro. Pero le dice, Marta, me parece que no te estás enfocando en lo que debieras. La exhorta con un cariño, con un aprecio, con un amor que solo un amigo, un padre puede hacer. Marta, conocen la historia, corría por la cocina, no da abasto para lavar, no da abasto para traer las comidas, para los vasos, lo que se ensucia. Y María, la hermana, pinta de vaga, se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. María dice, para limpiar mugre tengo toda una vida, Jesús no sé cuándo vuelve. Y se sienta a los pies de Jesús, dice, ya mañana limpiamos. Marta quiere tener la casa impecable, como hay algunas histéricas acá que quedaron del servicio de las 9, porque las de las 12 son tan pacientes. Pero que debe haber alguna que quiere todo limpio y todo está impecable, y no tiene que ver con el lujo,
Porque mi mamá, como digo siempre, nunca tuvo lujo, nunca tuvimos lujo en casa, y había un día que enceraba el piso y uno tenía que andar así con unos patincitos, ¿cómo se llama? O con las medias así, porque no quería que le arruinaran la encerada. Y lo cierto es que no venía nadie a visitarnos, nosotros éramos los que íbamos a disfrutar la encerada esa, y teníamos que andar así como si estuviéramos en el Vaticano. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y todo estaba limpio, impecable. Aparte, ni se nos ocurría que la sobremesa se extendiera con el cartón de la pizza ahí y los vasos. Vamos a ver tele y después juntamos. No. En casa había un comunicado militar. Nadie va a tele, nadie va al baño, nadie orina, nadie se levanta si esto no está todo levantado. Y teníamos que levantar y limpiar todo. Aprendan las madres de ahora a levantar. Todo impecable, lujoso. Ustedes podían visitarnos en casa de sorpresa cuando sea. Siempre la vieja mantenía todo impecable. Camas de extendidas, de irnos al colegio y dejar las camas así como que se pelearon dos perros. ¡Ni loco! La cama tendida, y aunque decía, llego tarde al colegio, levántese temprano, vaya y pida perdón a la dirección, pero la cama me la atiende. Era más importante la cama que la educación. Y la tendíamos la cama. Yo vengo de eso. Los baños de antes, y ya voy al mensaje, porque ahora me emocioné con esto. Los baños de antes, yo le voy a contar cómo era mi baño donde yo pasé la infancia. Era un inodoro y después había una regadera acá, una ducha regadera, pero no hay abajo una bañera. Entonces cuando abría se mojaba todo el baño, el inodoro, todo, porque era todo chiquitito. Entonces tenías que a veces dejábamos un chorrito chiquito para no tener que limpiar tanto. Te ponías abajo el chorrito así y te movías debajo del chorrito para bañarte. Y después ya antesito ni ensuciaste, ¿viste? Ahora, si querías un baño así, tipos gladiador romano, que te bañabas así, era salpicar paredes, azulejos, todo, y del baño no se salía antes de ponerte el calzón a limpiar. Y entonces estabas así limpiando, así te congelabas. Después te vestías así, salías y dejabas el baño limpito y venía el viejo a bañarse, que no quería entrar a un baño usado, tenía que estar limpio. Esa era mi vieja. No sé cómo se aguantó en el cajón ahí si no estaba higienizado el ataúd. Diga que se fue rápido a la presencia del Señor. Increíble. Entonces, yo sé que hay muchas que tienen aquí y muchos que son como Marta. Y está bueno ser pulcros, ser higiénicos, tener todas las cualidades de alguien que le gusta trabajar, que la casa esté impecable, porque eso lo disfrutan los demás que conviven con esa persona. Pero cuando cualquier cosa que nos desenfoque de estar a los pies de Cristo, cualquier cosa que nos quite el enfoque de lo importante por una urgencia que se puede hacer mañana y que no es tan urgente si lo pensamos de manera técnica, es aquello que nos hará ganar una exhortación del Señor, como se la ganó Marta. Cuando Marta se quejó por la evidente discrepancia que había entre su diligencia, su trabajo y la relajación de María. Ahora, yo les conté cómo era Marta. ¿Se la imaginan a María? Capaz que algunas se identifican más ahora. María era, ay Jesús, ¿me puedo sentar a tus pies? Y se desparrama ahí a los pies. ¡Ah! Y la otra tenía un veneno encima. No porque tenía que hacer la tarea, sino porque la ve a esta tirar a los pies de Jesús. Entonces Marta ve que ella es muy diligente, que la hermana está disfrutando ahí a los pies de Jesús. Y Jesús, que ya ve la pelea que se avecina entre las dos, apenas él cruce la puerta y se vaya, le dice, Marta, estás inquieta. Hay una versión que dice, estás afanada y preocupada, estás tan inquieta por muchas cosas y solo una cosa te es necesaria. Solo una cosa. Hay solo una cosa que tendrías que estar haciendo. No le dice que hay 2 opciones, hay 3, hay 4. Tendrías que estar haciendo una sola cosa. Y María eligió bien. ¡Oh! Peor todavía se habrá puesto Marta. Ahora la vaga esta, que la llevan 4 piojos en andas así, es la que hace bien. Y Jesús la elogia.
Ustedes pensarían que Jesús está elogiando a la que limpia, está diciendo, mira, María ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. ¡Qué lindo! Nadie le va a quitar este momento a María. En cambio, tú estás afanada por lo que no tendrías que estar afanada. Estar afanado significa estar ansioso por hacer algo que podrías hacerlo en otro momento. No le dice Jesús, ya no limpies más. Vete y no limpies más. Algunos quisieran ese mandato del Señor, ¿no? Vete y no cocines más. Pero no, le está diciendo el Señor, es otro el momento para limpiar. O sea, los trastes van a seguir sucios, el cartón de pizza va a seguir ahí, nadie se lo va a llevar. Tú puedes hacer todo eso cuando yo me vaya. Ahora puedes aprovechar solo una cosa. ¿Qué tenía que aprovechar Marta? La presencia del Señor ahí en la casa. Solo una cosa te es necesaria. Y a veces podemos ser consumidos por las demandas que nos empujan hacia lo urgente, que nos encontramos demasiado cansados para regar nuestro propio alma. Nuestro alma se empieza a marchitar porque no lo regamos. Yo les conté en cierta ocasión de una historia que la sequía afectó una región de naranjos, justamente que estamos aquí en Anaheim. Y entre los numerosos huertos se destacaba unos árboles que permanecían verdes, mientras que a su alrededor los demás árboles estaban marchitos y vacíos. Y entonces cuando se le pregunta al agricultor cuál era el secreto, que sus árboles continuaban verdes a pesar de la sequía, él responde lo siguiente, dice, mis árboles sobreviven hasta 2 semanas más que el resto sin agua, porque cuando eran jóvenes yo solía no proveerles agua para que tuvieran que obligarse a echar raíces más profundas para poder beber y subsistir. Ahora ellos, mientras que los otros árboles se secan, mis árboles beben agua de una fuente más profunda. Por eso todavía sus hojas están verdes. Los momentos de crisis, de desierto, vienen a nuestra vida para que echemos raíces y de esas experiencias aprendamos a disfrutar de la presencia del Señor para los momentos en que nos va a parecer que nos abandonó. Ahora hablaré en momentos de esto. La presencia nunca te abandona, pero hay momentos que lo sientes y hay momentos que no. De esto hablaré solamente en un par de minutos. Lo que trato de decir es que si tú no aprovechas los momentos donde el Señor está en tu casa para sentarse a sus pies, escuchar, aprender y adquirir sabiduría, cuando te vengan los momentos en que solo tengas que limpiar trastes y tengas que limpiar la cocina y no esté ahí el Señor, vas a extrañar la calidad de tiempo que desperdiciaste. Hay momentos de calidad, temporadas que Dios nos regala que no vuelven. Y un día llega el tiempo en que solo nos encontramos en un fregadero de la cocina, miramos hacia la sala, Jesús no está ahí o percibimos que no está y añoramos los tiempos en que pudimos sentarnos a sus pies y aprender. Yo digo siempre que nuestros hijos no deben quemar etapas. Tenemos que permitirles ser niños y que jueguen hasta cualquier edad. Si tu hijo tiene 16 y está jugando, no lo tienes que retar, que juegue, porque hay un momento que ese tiempo no va a volver. Cuando tenga que mantener una familia y unos críos, se pone con Nintendo y Mario Bros, la mujer le va a tirar a Mario Bros por la cabeza si se pone a jugar. Entonces ahora, que no tiene críos y que alguien lo mantiene, si quiere jugar dentro del tiempo que le dan los padres, que juegue. No, porque a veces los padres serán como tan grandotes con pelo en las patas jugando. Y bueno, hay niños peludos de 30 jugando. Pero que no quemen etapas, que disfruten. Lo mismo con los que tenemos hijas. Las niñas como viene la vida, van a querer pintarse las uñas al año, van a querer maquillarse a los 2 años, ponerse una falda cortita a los 3 y a los 4 van a querer teñirse el cabello. Y si nosotros les hacemos que empiecen a vivir las cosas que tienen que vivir ya cuando sean más señoritas, ahora de niña, ¿qué les queda para cuando tengan 14, cuando tengan 15? Van a tener sexo a los 13, a los 14 van a quedar embarazadas, a los 15 van a ser madres. Y hay niñas que debiendo estar jugando con Barbie tienen que estar jugando con los Ken que le nacieron. ¿Por qué? Porque queman etapas, porque no viven el tiempo que tienen que vivir. Esto en término humano, en término físico, del crecimiento cronológico normal. Ahora, en término espiritual, ¿cuántas veces quemamos etapas y no disfrutamos sentarnos a los pies de quienes podemos aprender? Un día esos maestros se van a ir.
Los Elías no van a permanecer con nosotros siempre. Un día son arrebatados y Eliseo, por más que tenga una doble porción del espíritu que había en Elías, va a añorar los tiempos en que la responsabilidad no cabía sobre él. Claro, para Josué fue maravilloso tomar el lugar de Moisés. Ahora, ¿creen que cuando no sabía qué hacer, para dónde escapar, cuando el pueblo se le rebelaba, no hubiese querido encontrarse con Moisés y decirle: Moisés, ¿vos qué harías? Pero se había ido y ahora tenía que asumir la responsabilidad. Miren si Josué no hubiese aprovechado los tiempos en que se quedaba unos metros más abajo de la montaña mientras Moisés tenía comunión con el Señor. De allí es que uno tiene que aprender a servir para que algún día lo sirvan. Es no quemar etapas. Tiempos que tenemos que aprovechar. Si todavía puedes sentarte a los pies de alguien que sabe y aprender, tienes que disfrutar ese tiempo porque no vuelve. Y yo te hablo esto porque yo sé que los jóvenes que están estudiando, es pesado estudiar a veces matemáticas. Si tienes desarrollado tu parte creativa cerebral, la lógica, yo odiaba las matemáticas, los logaritmos, las físicas, todas esas cosas las odiaba porque yo era creativo, poeta y dibujante. Ahora, el que le encanta la contaduría odia la poesía, el dibujo y todo eso. Pero hay que aguantarse esas cosas porque después te sirven para la vida. Y yo me acuerdo que hay cosas que tampoco disfruté del colegio. Son cosas de mi soltería, tiempo de mi soltería que no disfruté. Porque como muchos de ustedes me quiero casar. Me quiero casar. Después me quiero enviudar. Y no, ya está casada. Y uno dice: sí, pero vos porque no tenés 40 años soltero. Y es una etapa maravillosa. Los 40 años de soltero puedes hacer cosas que no puedes hacer los 30. Porque uno tiene otra mentalidad. O ustedes piensan igual que cuando tenían 20, cuando tenían 10, cuando tenían 15. ¿Verdad que uno piensa diferente? Cuando a mí me dicen: ¿cómo cambiaste tu forma de pensar? Y claro, soy un hombre que evoluciona. ¿Cómo voy a andar pensando lo mismo que a los 30? Yo no pienso lo mismo ni que a los 40, yo fui cambiando. Mi forma de pensar, mi misericordia cambió, mi gracia cambió, mi sentido de la justicia cambió. ¿Por qué? Por experiencia, por cosas que he pasado. Entonces uno va mutando, uno evoluciona o involuciona, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? Cuando la presencia de Dios nos visita en casa, inmediatamente nos sentamos a sus pies. Esto en términos de la parábola o de la metáfora es cuando los momentos en que Dios nos visita hay que aprovechar estos momentos que tenemos en la iglesia, que no vuelven, momentos que no regresan, son temporadas únicas, visitaciones del Espíritu. Pero a veces las demandas nos consumen, a veces vienen las sequías y estamos tan absortos en las demandas que nos damos cuenta que cuando queremos beber de aguas profundas no hemos echado raíces que nos conecten esas aguas. Y entonces nos empezamos a secar. Y la presencia de Dios es un viaje que uno puede asumir para toda la vida. Y esto es lo que yo les dije que le iba a hablar en un par de minutos, que tiene que ver con sentir la presencia de Dios o no sentirla. Con esto de la parte sensorial, ¿la siento o no la siento? Imagínate un camino polvoriento, de Oriente Medio, eso quise decir. En Oriente Medio, un camino lleno de polvo que serpentea en medio de parras, de praderas, de colinas. Es un camino solitario. Entre los que viajan hay dos hombres, dice la Biblia, discípulos de Jesús. Dos hombres que habían estado creciendo a los pies de Cristo. Uno, la Biblia narra, que se llama Cleofás, y el nombre del otro se perdió en la historia. La Biblia no registra el nombre del otro. Uno es Cleofás y otro más, pero ambos son discípulos de Jesús. Ambos viajan desde la gran ciudad de Jerusalén, unos 11 kilómetros, a un pequeño pueblito llamado Emaús. Esos 11 kilómetros caminando lleva un poco más de 2 horas, lo que hoy dura una buena película. 2 horas de duración, de camino. Estos dos hombres salieron de Jerusalén, van a Emaús, posiblemente a llevar mercadería, por ahí se dedican, no sé, a vender algo y tienen que caminar esos 11 kilómetros. Metámonos despacio en la escena que encontramos en el capítulo 24 de Lucas. Estos dos hombres están atrapados en una conversación muy profunda, repasando todo lo que recientemente había sucedido en Jerusalén. Su líder, Jesús de Nazaret, un poderoso profeta en palabras, en hechos, fue entregado a los procónsules romanos y sentenciado a muerte, fue crucificado entre dos ladrones. Ambos muchachos, Cleofás y el otro, que van camino a Emaús, esos 11 kilómetros,
Van hablando de lo preocupados que están porque vieron los azotes, los golpes, la sangre, la agonía, la deshonra de la muerte de su líder. Las noticias resuenan en toda la ciudad, es lo que hablan todas las radios, están las portadas de todos los periódicos. Los hombres están abrumados por los acontecimientos, angustiados, deprimidos, desalmados, desanimados. Y en el medio del camino polvoriento del Oriente Medio se les une un tercer hombre. Crea una pequeña nube de polvo con sus pies, se mete en el medio de la caminata. Estos dos no reconocen al hombre que se les suma en la caminata. Es joven, barbudo, un israelita como ellos, luce como hebreo, y empieza a hablar. Se une a la conversación y pregunta, ¿puedo saber de qué discuten? Fíjense que es sarcástico, que es este tercer hombre que ustedes saben la historia, es nada menos que Jesús resucitado. Le dice, ¿puedo saber de qué discuten? Y así se mete en la plática, ¿no? Y Cleofás y el otro muchacho dice, ¿qué? ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que acaba de suceder? Debe ser peregrino. Tú tienes que ser un inmigrante, de aquí no eres. ¿Cómo no sabe lo que está viviendo la nación? Y siguen sin reconocerlo. Jesús dice, no sé, ¿qué acontecimientos son estos que ocurrieron? Fíjense la ironía, el sarcasmo de Jesús. No sé, ¿qué acontecimientos? Se hace el que no sabe. Ustedes dirían, pero Jesús, ¿por qué se hace el que no sabe? Porque los quiere escuchar hablar un poco a estos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y esto le empiezan a contar, que no te enteraste. El que se decía ser el Mesías fue llevado ante el patio de Caifás y después ante Herodes, ante Pilato, se lavó las manos y después fue condenado. Le cuentan la historia. Y Jesús le dice, ¿y acaso Cristo no tenía que venir a sufrir, a pasar estas cosas para después entrar en su gloria? Y los muchachos lo miran y dicen, ¿dónde sacaste eso? ¿Cómo de dónde saqué? Del Pentateuco, lo que decían Moisés, los profetas, y le empieza a abrir las Escrituras. El tercer transeúnte les abre las Escrituras a estos dos, que están ensimismados, están como Marta lavando sus platos sucios, ellos están preocupados y ahora todo lo que tenemos que hacer y se los murió y ahora qué vamos a hacer. Ellos no pueden ver quién camina con ellos. Se pierden la bendición que tuvo María. Está Cristo con ellos, pero no lo sienten, no lo ven, se están topando con Él. Son de los pocos que la historia registrará que caminaron con un Cristo resucitado. Todo el resto caminó con un Cristo normal, con un cuerpo físico, que no echó mano a la deidad divina para caminar. Acá es el Cristo resucitado. Este Cristo que camina con Cleofás y el otro varón, estuvo en la tumba, estuvo 3 días muerto, estuvo 3 días en el Seol, resucitó y ahora camina con ellos. Miren qué privilegio tienen estos tipos. Sin embargo, no se dan cuenta. Y Cristo les empieza a predicar. La cosa es, para hacer la historia larga, corta, que llegan a Emaús. Ellos empiezan a decir, wow, tiene razón, Moisés ya había hablado de que este tenía que morir crucificado. Porque si uno no comprende las Escrituras, Jesús podría caminar contigo y tú no lo reconocerías. Si la palabra de Dios no cobra vida para ti, tú no reconoces que Jesús camina a tu lado. Esa es la diferencia de decir, yo no tengo a Jesús a mi lado. Eso es teológicamente incorrecto, Jesús está a tu lado. Y ahora en unos minutos más les voy a hablar cómo Jesús a veces está al lado de los inconversos, que dicen no tiene a Jesús en su corazón. Sin embargo, yo te voy a demostrar que sí lo tienen, nada más que no lo reconocen. Se los voy a decir en minutos, antes que me apedreen por herejes y me dejan avanzar. Ellos caminan a Emaús y no saben que Jesús está con ellos. Lo invitan a cenar y allí es cuando llegan a Emaús y Jesús les termina de abrir los ojos, lo reconocen. Cuando le piden, quédate a cenar con nosotros, Él le abre los ojos a los discípulos y entonces, imagínense la sorpresa, la conmoción, la alegría. ¡Jesús! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! Caminaron 2 horas los condenados y no se dieron cuenta. No crean que Jesús usó una máscara, se sacó la barba así y dijo, soy Jesús. Estos tipos estaban tan ensimismados en sus problemas que prefirieron lavar platos sucios del pasado en lugar de sentarse a los pies de quien estaba caminando con ellos. No lo reconocieron. Me sorprende que no lo hayan reconocido hasta que le fueron abiertos los ojos, que es un modismo hebreo. Porque hay de los que piensan que estaban ciegos y hasta que Jesús no dijo, véanme, no lo vieron. No fue lo que ocurrió. El abrir los ojos significa hasta que se les reveló, hasta que le dijo, sonso. No me ven las muñecas horadadas.
¿No me reconocen? Tanto se les grabó en la mente mi imagen allí crucificado y azotado y desnudo, que olvidaron cómo soy. Él no cambió de aspecto, de otro modo los discípulos jamás lo hubiesen reconocido. Tenía un cuerpo glorificado, pero no es que cambió de aspecto, se cambió la barba y ahora apareció diferente, con 2 alas. Era el mismo. Pero estos no lo reconocieron y cuando se presenta ante ellos y dice, sí, soy yo, ahí desaparece. Y ahí les cambia la actitud a los muchachos, a Cleofás y al otro. Porque ahora tenían buenas noticias para contar. Venían del camino de Jerusalén para acá, venían preocupados. Pero fíjense cómo cambia la actitud de ellos desde que cuando salen de Jerusalén a cuando vuelven a Jerusalén. Porque ahora deciden volver y están ansiosos por contar lo que vieron. Y hay una marcada diferencia entre la actitud de los discípulos desde y hacia Jerusalén. De camino a Emaús, Jesús estaba con ellos. No lo reconocieron, pero de todos modos Él estaba allí. Estaban cabizbajos, desanimados, para darse por vencidos. De vuelta, ya Jesús no estaba con ellos de manera física, pero ahora estaba en el espíritu, ahora estaba resucitado. De ida estaba de manera física, en ambos caminos Jesús estaba. En el camino a Emaús Jesús estaba de manera física, en el camino a Jerusalén estaba espiritualmente. Pregunta, ladies and gentlemen, ¿qué modificó la actitud de los discípulos, de estos dos? Porque a la vuelta a Jerusalén iban locos, viste, resucitó, yo sabía, cambiaron. Ahora Jesús no camina con ellos físicamente, de regreso. Sin embargo, están exultantes. De ida, Jesús camina con ellos y andan con cara de bautizados en Limón, cara de 6 de la tarde. ¿Qué cambió la actitud? No te apures a responder porque dirás algo como, bueno, la presencia de Cristo cambió la actitud. No, porque la presencia de Cristo siempre estuvo con ellos. También de ida, Emaús. Lo que cambió la actitud fue que reconocieron la presencia de Cristo. No que Jesús ahora vino y Jesús antes no estaba. Siempre estuvo. Pero el reconocer que estuvo es lo que cambia la actitud. Es tu reconocimiento de la presencia de Cristo lo que cambia tu manera de ver la vida. ¿Cómo reconoces la presencia de Cristo? Estándote quieto. Si te pones a lavar trastes, nunca vas a reconocer que está parando en tu casa. ¿Cuándo algunos se darán cuenta de la que tenían la presencia de Cristo cuando ya no la tengan? ¡Qué triste! Está quieto, permanecer callado, dijo el Señor, porque en mí está la victoria. Vengan a mí y recuperen su vida. Quiero que me presten mucha atención a esto que creo Dios me dijo que les diga para este segundo servicio. Esta es una historia que aparece en las Escrituras que tiene 4 protagonistas principales. No son actores de reparto, son los protagonistas principales. Si esta historia se reflejara en un flyer, en un afiche de una película, estarían los 4 actores allí, interpretados seguramente por algunas celebridades de Hollywood famosas. Son 4 actores porque son 4 consecuencias diferentes ante el mismo toque de Dios. La misma presencia de Dios ocasiona 4 historias diferentes. Por eso las Escrituras narran este incidente como uno de los más importantes, acaso, de los que vivió el rey David. Tiene que ver con el arca del pacto. Ese arca tenía 3 preciosos elementos o artefactos dentro. Uno era un vaso de oro con un trozo de maná, que el Señor decía que ese maná nunca se iba a pudrir, el que estaba en el arca. El maná, recordemos que era el alimento diario que Israel veía descender del cielo como si lloviera. Era una suerte de algodón, de esponja, tendría más o menos esa consistencia, y ellos podían tener todos los nutrientes de los que comemos saludablemente en un solo elemento. Y ese maná tipifica la provisión de Dios. Que nunca tus hijos ni los nietos se olviden que Dios te proveyó, se olviden que Dios te bendijo. Entonces ese maná tipifica la provisión divina, la provisión de Dios. Lo segundo es la vara de Aarón, que tipifica la autoridad. Era la vara de Aarón la que llevaba Moisés. Dios dice, no quiero que olviden que yo les di la provisión, tampoco quiero que olviden que se trata de mi soberanía, de mi autoridad.
porque yo quise, lo saqué de la esclavitud de Egipto. No me olviden que la autoridad me pertenece. Así que la vara de Aarón que floreció, una vara que tiene almendros, que tiene hojas verdes, está allí dentro del arca, que no sabemos a ciencia cierta si se va a encontrar o no. Lo mismo con el maná y las tablas de la ley, del decálogo de Dios, escritas por su dedo allí, los mandamientos de Dios. Ahora, una vez al año el sacerdote podía entrar donde estaba el arca y tenía que tener un cordón atado a sus tobillos, puesto que la presencia de Dios era tan fuerte que bien podía morir el sacerdote. Así que los sacerdotes entraban, obviamente, con temor y temblor al arca del pacto, al lugar santísimo donde estaba el arca, y estaban estos 3 artefactos. Ustedes dirán, ¿pero esto era idolatría? No, yo creo que... ¿Qué pasaría si hoy encontraran arqueológicamente la verdadera cruz de Cristo? Yo no iría a adorarla, pero me encantaría verla. Me encantaría, si está en Israel, en algún sitio, o si encuentran el verdadero pesebre. Yo creo que por lo menos lo protegeríamos, diría, tiene que ver con nuestra historia. Me encantaría encontrar algo real. Así que cuando voy a las Escrituras y descubro que Israel no protegió el arca, que hubo un rey llamado Saúl que la olvidó por 30 años y dejó que juntara polvo, no lo puedo entender ni humanamente, ni aunque fuera rey, ni aunque fuera presidente de la nación. No puedo entender cómo pudieron olvidar el arca. Un objeto tan divino, donde allí se manifestaba la gloria de Dios, donde los sacerdotes morían cuando entraban sin la preparación adecuada. Por eso no me sorprende que un hombre conforme a su corazón, el rey David, organice todo un desfile con 30.000 personas, con 30.000 hebreos y no sé cuántos miles de soldados de infantería para traer de regreso el arca a Jerusalén. Eso es una fiesta. Él dice, lo primero que queremos acá es lo que tipifica la presencia de Dios. Yo necesito gobernar, pero sabiendo que hay un tabernáculo. No sé cómo luce un tabernáculo, no sé cómo lo tendría Moisés, pero yo sé que aunque sea al aire libre, ahí quiero la presencia de Dios y ardiendo la llama todo el tiempo y que haya levitas cantando 24 horas al día. Así que los puso a los músicos y me dice, me cantan, todo el día me cantan. A donde se canta está la gloria de Dios, porque cuando yo cantaba, los demonios se le iban a Saúl. Así que yo no quiero demonios merodeando ninguna parte del palacio. Todo el mundo cantar. Y los puso a cantar. Y todos los levitas cantando 24 horas. Pero eso ocurriría luego que el arca estuviese allí. Ahora están trayendo el arca de nuevo a casa. La gloria de Dios va a volver a casa. Y aquí los 4 protagonistas de la historia empiezan a cobrar notoriedad o relevancia. Lo primero que ocurre es que se juntan en la casa del sacerdote que había guardado el arca, gracias a Dios. Porque si fuese por Saúl se hubiese perdido. El sacerdote se llamaba Abinadab. Él tiene 2 hijos. Se llaman Agío y Usa. Y estos muchachos dicen, ok, el rey quiere el arca, nadie la pidió en 3 décadas, pero si el rey la quiere, los muchachos la pueden llevar. El sacerdote Abinadab, 30 años hace que está con el arca. Como todo judío y como todo sacerdote, debería saber cómo se traslada un arca, porque Dios dio instrucciones precisas de cómo moverla. Literalmente, él dice en la Biblia que en Números 4:15, cuando se terminan de cubrir los objetos sagrados, esto que estoy leyendo no era algo que el sacerdote no sabía. El hombre que guardó el arca por 30 años había leído esto más de una vez. Dice, guarden todos los utensilios del santuario y cuando tengan que trasladar el arca, por favor, que todos los objetos sagrados y el arca sean transportados por los hijos de Coat, por los coatitas. O sea, y había más instrucciones, que debían colocar palos de acacia, no cualquier palo, de acacia entre los aros y levantarla, cargarla en los hombros y levantarla, que no la lleven bueyes, que no la carguen al hombro como si se tratara de bolsas de cal o de cemento. Esto tipifica la presencia de Dios, un respeto para llevarla. Y Dios da instrucciones precisas de quiénes, cómo debe trasladarse. Pero un hombre que tiene la presencia de Dios en el garage de su casa por tanto tiempo, de pronto el rey la pide y dice, ¡ey! Están pidiendo el cajón. Y los hijos dicen, ¡ey! Pero ahí tengo arriba mis tenis, mis zapatillas. Así que empiezan a remover cosas y le dice a los hijos,
¡Hey, muchachos! ¡Mamuts! ¡Carguen el arca! Y se lo llevan al palacio. ¿Nosotros? Sí, porque a lo mejor se ganan un tips, una propina, quién sabe. Así que los muchachos dicen, no, pesa mucho. Y hacen algo peor, lo ponen arriba de unos bueyes que tienen. Así que lo ponen arriba de los bueyes, ponen el cajón ahí. Estos muchachos, a pesar de ser los hijos del sacerdote, no saben qué significa la presencia de Dios. No saben cómo es que luce la presencia de Dios tipificado en el arca. No saben las consecuencias, ni las positivas ni las negativas, como tantos hijos de personas que venían o vienen a la iglesia, los hijos están acá y no tienen la menor idea de que por qué vienen a la iglesia. Nunca vieron cambios en sus hogares, nunca vieron cambios en sus padres. Entonces los hijos se acostumbran. ¿Y tu papá qué es? Evangélico. ¿Tu mamá qué es? También va a la misma iglesia. ¿Y tú qué eres? Y debo ser evangélico porque estoy en el mismo lugar siempre. ¿Y por qué tus padres van a la iglesia? No sé, porque son muy religiosos. Yo he hablado con hijos que la verdad que te dan ganas de decirle, Señor, por favor, que alguien les explique de qué se trata esto, porque a la mayoría de edad no van a pisar nunca más. Y estos muchachos cargan el arca del pacto, son hijos del sacerdote, no los hijos de un obrero común. Deberían saber el oficio del padre. Deberían decir, papá, ¿hay algún requerimiento para llevar el arca? No, la cargan arriba de los bueyes. Y dice que los bueyes tropiezan, es muy pesado el arca, y entonces usa uno de los mamuts, extendiendo las manos, agarra el arca para que no se caiga. Y con todo, hasta ahí llegó la ira del Señor. Se encendió la ira de Dios contra Usa por su atrevimiento, y lo hirió de muerte ahí mismo, cayó fulminado al lado del arca. Murió al lado del arca. La primera vez que vuelve a aparecer la presencia de Dios en las Escrituras, aparece un muerto. Primer protagonista de la historia. Cuando lo sagrado se vuelve, ¿qué? Común. Rutina. Cuando lo santo es secundario. Cuando el temor de Dios es una profesión. Cuando te relajas con la unción. Cuando crees que la iglesia va a funcionar con tus propias condiciones, siempre produce muerte. Siempre. Por eso hay gente que no le gusta congregarse donde está la presencia de Dios. Porque la gloria de Dios suele generar muerte si no estás haciendo las cosas como Dios quiere que la hagas, si intentas manipular la presencia de Dios, tocar lo que es santo, lo que es sagrado, y no puedes tocar lo que le pertenece a Dios. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero y tendré mis consecuencias, pero no puedo tocar lo puro, lo que le pertenece al Señor mediante mis condiciones. Así que el primer protagonista de la historia, donde aparece el arca, es un hombre muerto. Aquí aparecerá el segundo actor de la película. David se entera de lo que acaba de ocurrir. Uno de los mamuts, hijo del profeta, acaba de morir. Así que David dice, momento, no toquen más nada. Se sintió temeroso del Señor y dijo, vamos a revisar los escritos. Vamos a leer el Pentateuco. Ahí tiene que decir cómo debe ser llevada el arca del Señor. Así que como él no se quería llevar el arca sin primero averiguar, dijo, déjenla cerquita de ahí. ¿A dónde quedó el arca? Frente a la finca de un granjero, se llama Obed-Edom. Bueno, díganle al Señor si la puede guardar. Yo si soy Obed-Edom, yo no sé ustedes, digo, no. Eso es demasiada presencia de Dios para mí. Yo soy un granjero. Si estuvo en la casa de un sacerdote y lo mató el sacerdote, que se supone que sabe cómo es el arca, cómo se debe trasladar el arca, que estudia de esto, yo soy un hombre bruto, de manos callosas. A mí pregúntenme de bueyes, de vaca, de ternero, de ternera, de puercos, qué sé yo de arca. Pero dice, pero que el rey tiene que guardarla en alguna parte, en la vereda no la vamos a dejar. Justo le tapa el estacionamiento al vecino de enfrente. Entonces, ¿por qué no la mete dentro de su garage, don Obed? Y Obed dice, bueno, está bien, pero no sé, no me va a matar a nadie acá, no. Y Obed tiene temor de Dios, no sabe cómo se traslada, no conoce la presencia de Dios, ni qué coro hay que cantar, pero es un hombre temeroso. Y como es un hombre temeroso, la palabra de Dios dice que Obed-Edom significa trabajador, siervo fiel, arador, cultivador de semillas, adorador andante, esclavo del Señor. Todos esos significados tiene Obed-Edom. Así que él dice, bueno, y en vez de capitalizar la muerte, capitaliza la bendición para su casa. Así que le pide a sus 8 hijos, muchachos, ayuden a trasladar el arca. Tampoco la trasladan como debe ser.
Pero hay un temor de Dios que Dios ve en sus intenciones, que a diferencia de los otros mamut, que le importaba un cuerno, que a lo mejor iban por el tip, por la propina del rey, estos con temor la meten dentro del garage. Y esta presencia de Dios, que para estos le ocasionó muerte porque lo sagrado se les volvió común, a este que no entiende nada le trae prosperidad y bendición. Y durante el trimestre que el arca está metida ahí 3 meses, empiezan las vacas a dar más leche que nunca. Los toros se dicen avivamiento y empiezan a buscar a las vacas y se le multiplica el ganado. Y el plantel de repente saca una sandía así y dice, ¿y esto qué es? No, nada, dice, es una naranja así gigantesca. Todo crece porque el arca, la presencia de Dios estaba en su casa. El Señor me dice que te diga que la gloria de Dios que despreciaron muchos sacerdotes, muchos ministros, va a bendecir la casa del hombre y la mujer común. Porque si ellos no la quisieron, Él va a bendecir tu hogar. Él va a bendecir. Alguien tiene que decir, eso lo quiero en mi casa ahora. ¡Aleluya! Es increíble como 2 protagonistas de la misma historia, ante el mismo elemento, diferentes reacciones. Y no terminará Obed-Edom allí. La historia de él no culmina con la bendición. Él no dice, no me quiten el arca porque dejo de prosperar. Él entiende que la prosperidad es un efecto colateral menor, la espuma de la Coca-Cola. Que hay una esencia mayor. Cuando el rey David se entera de que hay prosperidad en la casa de Obed-Edom, manda a buscar el arca para continuar con el plan del desfile. Él dice, hay que meterla. De alguna forma yo quiero ese arca en el templo, la quiero en Jerusalén, la quiero en la casa de Dios, en la casa de David, la quiero acá. Y la manda a buscar. Obed-Edom es un simple granjero, no puede retener el arca. No le puede decir, tu majestad no se la voy a dar porque me es bendición. Y no la retiene porque entiende que el arca no es un talismán. Porque aquí el segundo error que cometemos como iglesia, creer que Dios es un talismán, es una lámpara de Aladino que uno puede frotar y nos concede los deseos. Entonces hay iglesias que viven la presencia de Dios como Obed-Edom, prosperan, son bendecidos, son sanos, pero un día se olvidan de la presencia de Dios y van a buscar la sanidad, la prosperidad y van a buscar lo que produce la presencia de Dios en lugar de la esencia de ella. Es allí cuando Dios, que tanto te bendijo, se pone celoso y dice, tú estás por mi mano y no por mi rostro. Tú estás por lo que te doy y no por lo que significo. Y como un esposo, como una esposa que se siente usado o usada, se retrotrae y dice, no te voy a dar más nada, porque lo que quieres es lo que yo te puedo dar, no lo que yo significo para ti. De allí que muchos avivamientos mueren. De allí que muchas iglesias que fueron multitudinarias, gigantescas, hoy son un museo o el eco de lo que alguna vez fue la voz audible de Dios. Y dicen, ¿por qué terminó si Dios bendijo? Claro que Dios bendijo, como Obed-Edom. Pero ellos no tuvieron la valentía, la audacia, ni la fe de Obed-Edom de decir, su majestad, no puedo retener la presencia de Dios en casa porque entiendo que te la tienes que llevar al palacio. Pero yo tengo 8 hijos aquí que lo único que saben es trabajar la granja. Este atiende los puercos, este otro me cuida la gallina, este ordeña las vacas, el otro cuida los toros, el otro se ocupa de hacer las cercas. Somos hombres de campo. ¿No te molestaría llevarme a mí, a mi esposa y a tus 8 hijos como porteros donde está el arca de Dios para cuidarla nomás? David dice, pero ustedes son granjeros, van a dejar toda la bendición que tienen por venir de porteros. Y creo que Obed-Edom no está en la Biblia, pero me imagino que Obed-Edom dice algo como, hey David, si tú dijiste que es más importante un día en el patio de Dios, en los atrios, que 1000 fuera de ellos. ¿No lo cantas? ¿No lo dices? Déjanos ir. Somos una familia numerosa. Nos vamos a buscar el sustento. No queremos un salario. Queremos estar cerca de la presencia de Dios. Y si ustedes luego van a los libros de las crónicas, van a encontrar todos los hijos de Obed-Edom sirviendo en el palacio de por vida, Los hijos y los hijos y los hijos, los nietos, los bisnietos de Obed-Edom fueron gente de palacio. Dejaron la granja para siempre. Porque un día el abuelo se dio cuenta de que era preferible estar donde está Dios antes que 1000 días fuera donde no aparece la presencia de Dios. Maravilloso. Pero ahora viene el tercer protagonista de la historia, que es David, que se entera que la misma presencia de Dios bendice a uno y mata al otro.
Y entonces, ¿qué creen que hará el rey? Viendo que Dios está molesto porque están manipulando su arca. Nota que Dios está enojado. ¿Qué es lo que creen que hará el rey? La Biblia dice que los sacerdotes, los levitas, el staff de David se purificó para transportar el arca. Ahora ellos no saben, es una tómbola, no saben si van a ser bendecidos o muertos. Así que les dice, purifíquense. Lo que se habrán purificado esos tipos. Y luego toman las varas con temor y temblor, llevan el arca de Dios sobre los hombros, tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Primera de Crónicas 15:14. ¿Y qué hace David? Mientras, si ustedes no conocen la historia, les voy a dar un múltiple choice. No tienen que responder, pero responden en su corazón. Cuando ve el arca y sabe que Dios está molesto porque no están haciendo las cosas bien, puede que mueran esos sacerdotes también, o pueden que no. Así que, ¿qué hace David? Se arrodilla ante el Señor. Es el arca, es la presencia de Dios. ¿Estaría mal que David diga, aleluya? ¿Estaría mal? Eso es A. Los que dijeron A tienen menos Biblia que una mezquita. 2. Cae desmayado ante la presencia del Señor. En algunas iglesias caer desmayado en la presencia de Dios te da crédito. Se cayó. ¡Qué unción! Se cayó. 3. Inclina su cabeza y empieza a adorar. Esas 3 cosas bien podría ser la A, la B y la C. Pero nunca se me hubiese ocurrido que se ponga a bailar. Nunca. Porque yo he aprendido, como muchos de ustedes, que los pies danzantes y un corazón reverente no pueden estar en la misma persona. No se puede reverenciar a Dios bailando con todas las fuerzas. Sin embargo, si crees que David bailó con todas las fuerzas es porque del múltiple choice elegiste ese, el número 4, y significa que también te ganaste un pase de baile y celebración en River Arena hoy. Porque la Biblia dice que vestido con un efod de lino, se puso a bailar delante del Señor. Dice una versión con todas las fuerzas, dice otra versión con gran entusiasmo. No baila elegantemente como Fred Astaire. Eso estaría bien para un rey. Con un paraguas, no baila así. No la tenía la de Fred Astaire, vieron que la sé, ¿eh? No baila así. O Gene Kelly, no. No baila elegantemente, como aquellos que dicen voy a bailar para que Dios vea que estoy feliz, pero tampoco para que me anden criticando mucho. Porque ya algunos de ustedes los veo. No, a ustedes no los veo porque yo hasta ahora me dan mucho la luz. A lo de las 9 los veo. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Si le sacan la foto de arriba, el tipo está en un funeral. De abajo es Michael Jackson. Entonces digo, ¿cómo es él? No, es que están cuidando, o sea, no quieren tampoco demasiado loco, es porque no está consciente de lo que está entrando. David está sabiendo que al reino está entrando la presencia de Dios, y David sabe toda la historia. David sabe que donde está la presencia de Dios hay prosperidad, hay bendición, sabe que su reino va a ir para adelante, que no va a tener malos gobiernos, que su gestión va a ser exitosa, porque logra que la presencia de Dios venga a Jerusalén. Eso se celebra de una sola manera. Si estás seco, si estás muerto, si nunca conociste a Dios y de repente lo que tipifica a Dios entra a tu casa, ¿ustedes piensan que van a hacer una sonrisa así como la Mona Lisa? Vas a sonreír, no vas a parecer estreñido de vientre, sino que realmente Dios te llena de gozo, de alegría, de algarabía, de celebración. Y lo que algunos mata y otros bendice, te llena de alegría. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Esa es la celebración de David. Vestido con un efod de lino, se puso a bailar delante del Señor. No dice, pero sería baile en la carne o baile en el espíritu, porque ahí es cuando se traban los religiosos. Pero hay que ver qué baile era. Porque el baile en el espíritu es así. El baile del cisne es así. ¿Qué?
Yo si bailo. Bailo. Si la gloria de Dios está, yo bailo. Salto. El rey está en casa. El rey está en casa. ¿Cómo no vamos a celebrar? ¡Aleluya! ¡Wow! Y si el rey está en casa, ¿no es suficiente razón para bailar? ¿O no? El rey está en casa. Y David celebra. Pero no puedo terminar la historia sin el cuarto protagonista. Siempre hay un cuarto protagonista. Si hay 3 muchachos, tiene que haber una mujer. O no es un guión digno de Hollywood. Tiene que estar la muchacha. Si está Brad Pitt, Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, tiene que estar Angelina Jolie. Ella es el papel femenino. Es la hija de Saúl. Mical. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana. Obviamente Mical tiene hombros más lindos que los míos. Ve que hay ruidos por allá abajo y quiere saber qué hay. Se asoma, no mucho las uñas porque se las acababa recién de pintar y hace mucho calor acá, tal vez se le arruinen las uñas. Y mira al esposo bailando y lo desprecia, lo menosprecia, le da vergüenza. Cuando lo ve a David saltando y bailando, siente por él un profundo desprecio. Y como toda mujer, no se lo manda a decir, se lo dice. Con una indirecta femenina. Fíjense si esta no es una de las frases más femeninas que ustedes van a encontrar en las Escrituras. Porque si es un hombre el que lo desprecia, ¿qué le diría? David, qué vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Pues esta es una dama y le dice, qué distinguido el rey. Oh, qué lindo, qué elegante, qué galán. Y el rey está transpirado así, en calzones, bailando. Percibo ironías en tus palabras. Sí, porque bailas y te desnudas como cualquiera en presencia de las esclavas de los oficiales. Debería darte vergüenza. Ni nuestros jardineros bailan así. ¿No deberías estar en el trono y que bailen los demás? Y David dice, digna hija del Padre esta. Si el viejo tuvo 30 años y nunca le importó el arca, voy a pretender que la hija le importe la presencia de Dios. ¿Sabes qué, mujer? Me alegro que lo hayas notado. Me alegras que no me hayas visto distinguido, que me hayas visto como un payaso. Porque Dios, en vez de haber escogido a tu padre, al rey que por 30 años estuvo en el trono y olvidó el arca, me escogió a mí, un repartidor de queso, de viandas de mis hermanos. ¿Sabes por qué bailo así? Porque donde yo vengo se llama campo. Yo vengo de las ovejas, de pelear con osos y leones. Perdón que no tengo la sangre real que tú tienes. Yo no vengo de una estirpe de reyes. Mi papá es campesino. Yo soy como Obed-Edom. Yo bailo donde está la presencia de Dios. Y me haré Mahdi por causa de Jehová. Voy a bailar más por causa de él todavía. Así que si quieres sangre real, búscate otro marido, porque lo que soy yo voy a seguir haciendo el ridículo por él.